Buenas tardes a todos. Quiero felicitarlos por aquellos que me han enviado su trabajo práctico que les envié. Creo que lo envié el día jueves, perdón por el retraso. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, Buenas se tardes. escuché. Bien. Bueno, felicitarlos. Saben que todo trabajo práctico y todo examen tiene una nota y si no son enviados, perdemos la promoción directa, ¿no? Eso quedó más que claro. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a hacer un repaso del trabajo práctico que vieron, que yo les envié. Así podemos cerrar el tema. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bien. Sistema multiesquelético. ¿Quién me podría decir qué son los músculos? ¿Alguno puede hablar? Chicos. ¿Se me fueron todos? Me están abandonando. Bueno. Yo las escucho, profe, pero los audífonos no los puedo escuchar. Bien, entonces los músculos son estructuras o tejidos que existen en el ser humano y en la mayoría de los animales. Bien, ¿se escucha? Sí. Bien. Estos, perdón, pero estoy aceptando los demás. Estos tienen la capacidad de generar ¿qué? Movimientos. Movimientos. Bien, al contraerse y relajarse. ¿Sí? Tenemos dos tipos de músculos, el voluntario y involuntario. ¿Alguien conoce o alguien sabe? ¿Me podría explicar con sus palabras? ¿A qué nos hacemos referencia con el músculo voluntario y con el músculo involuntario? Buenas tardes, Mila. Bueno, el músculo voluntario es aquel músculo que puede controlarse de manera consciente. Por ejemplo, los músculos de los brazos, para que se genere movimiento, los controlo yo. ¿Sí? El músculo de las piernas, los controlo yo. En cambio, el músculo involuntario es aquel músculo que responde de manera automática. ¿Con qué? Con señales que manda nuestro cerebro. Por ejemplo, el corazón. Yo no puedo decir, bueno, voy a hacer que el corazón funcione y el músculo de mi corazón funcione para yo poder vivir. No, funciona con señales cerebrales, automáticamente. Los pulmones tienen un músculo que funciona con automatismo. ¿Sí? Después tenemos tres tipos de tejidos musculares. ¿Cuáles son? Lo hicieron en el trabajo práctico.
¿Me las pueden nombrar? ¿No era el liso, cardíaco y esquelético? No recuerdo bien, no me acuerdo si era Bien, esquelético o otro. cardíaco, liso y esquelético. Perfecto. ¿Cuáles son sus funciones? Funciones, perdón. ¿Alguien sabe? De estos tipos de músculos. El cardíaco, por ejemplo, hace referencia a lo que es la parte de los músculos del corazón. Al esquelético, Es simple. El músculo esquelético, ¿qué hace? ¿Mueve qué? Mueve los huesos y otras estructuras. Bien. El cardíaco, Y el ¿a qué se re- cardíaco a qué- está compuesto por el miocardio, que es el que es responsable de bombear el corazón. Perfecto. ¿Y el músculo liso? Y el músculo liso son las paredes de las vísceras, del Claro, estómago. de los el órganos estómago, huecos, de todo claro, el estómago. cuerpo, como Bien, por ejemplo ojos, vasos sanguíneos, el tracto respiratorio, tubo digestivo, útero, y la vejiga. bien, bien, perfecto. Así me gusta cuando participan. Entonces, dijimos que el cuerpo humano tiene más de 600 músculos esqueléticos, ¿sí? Estos músculos se unen a los huesos y mueven al contraerse y relajarse, ¿sí? ¿En respuesta a qué? A mensajes provenientes del sistema nervioso. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que dije? Los músculos se unen a los huesos, ¿no? Estos, al contraerse y relajarse, generan el movimiento. Ese movimiento que generan es proveniente del sistema nervioso. Yo mando la señal al sistema nervioso para moverlos, excepto los que son automatizados. ¿Sí? Sí, profe. Bien, vamos a seguir. Hemos visto también el sistema óseo. ¿Sí? Miren, ahí está. Admitir. Miren que sigo admitiendo a compañeros. Entonces, sistema óseo. Bien, ¿cuántos huesos tenemos en el cuerpo humano? 206. Bien. ¿Por qué está compuesto el sistema óseo? Por la estructura craneal, vértebras, tórax, pelvis, funciones y extremidades superiores e inferiores. Cartílagos, ligamentos, tendones, ¿sí? Estos que permiten conectar adecuadamente la musculatura con los huesos, los cartílagos, los tendones y los ligamentos. Sin ello, no estarían unidos a los huesos.
¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Los huesos Sí, tienen, profe. bien, los huesos tienen diferentes funciones. ¿Cuáles serían? La función sería dar estructura, Protección era El movilidad. soporte. bien, Pues sí. Extensión y apoyo a los órganos vitales. también regular la concentración de ácido en la sangre también. Bien, Proteger de lesiones, por ejemplo, al cerebro, el corazón y otros órganos. bien. Tenemos diferentes tipos La de huesos. generación de movimientos. Sí, también. Tenemos diferentes tipos de huesos. ¿Sí? Tenemos huesos largos, cortos, planos, irregulares. ¿Alguno me daría un ejemplo de un hueso largo del cuerpo humano? El fémur. Bien. ¿Huesos cortos? ¿Dónde tenemos huesos cortos? En las manos, La cara. es como por ejemplo la dedita de las manos, los pies, como las falanges, los metacarpios. Bien. Claro. ¿Les puedo pedir un favor? Quien no esté hablando puede apagar el micrófono porque se juntan las voces y no se entiende mucho. Nos quedaría entonces huesos planos. ¿Dónde tenemos huesos planos? La parte frontal del cráneo, la cabeza. Y hueso Eh, frontal. Exacto, también. Y a los huesos irregulares, ¿a qué nos hace referencia? A las vértebras de la columna, por ejemplo. Las vértebras de la columna tienen una formita así. ¿Bien? Esos son los huesos irregulares. El cráneo, ¿qué es? ¿Y qué función cumple? El cráneo es la estructura ósea de la cabeza. ¿Cuál es su función principal? Contener y proteger ¿qué? El cerebro. El cerebro. Bien. Perfecto. Después vimos columna vertebral. ¿Cuántas vértebras tenemos? 33, 34. Bien, 33. ¿Para qué sirve la columna vertebral? Para dar estructura y soportar el cuerpo. ¿Sí? Además, ¿qué hace? ¿Aloja a quién la columna vertebral? A la A médula la espinal. médula. Bien. A la médula espinal. Perfecto. ¿Alguien sabe cuántas vértebras cervicales hay? 7. 7. cervicales, 12 12 torácicas, torácicas, 5 5 lumbares, lumbares, 5 sacra y 4 coxis. 4 coxis. Perfecto. El tórax. También les pedí el tórax. ¿Qué sería el tórax? ¿A qué hacemos referencia con el tórax?
Es la caja torácica que consta de 24 costillas que están unidas a un hueso largo y plano ubicado en el centro del pecho llamado esternón. Las costillas están conectadas con el esternón mediante un material resistente y algo flexible llamado cartílago, y su función es proteger los órganos vitales como corazón, pulmón y aorta. Bien, entonces es una cavidad que contiene el corazón, los pulmones y los principales vasos sanguíneos. ¿Sí? Así es. Sí. Entonces, esto sirve para proteger los órganos vitales, que se logra mediante los 12 pares de costillas que se unen con las 12 vértebras torácicas a la columna. ¿Sí? Porque tenemos la columna, salen las costillas que se unen a esa columna. Y también tenemos dos pares de costillas, perdón, que se llaman como, que no están Flotante. unidas al esternón, flotantes. ¿Sí? Entonces, 10 de esos pares de 12 que tenemos están unidas al esternón y 2 son las llamadas costillas flotantes. ¿Sí? El esternón es un hueso ¿de qué tipo? Cartílago, no. Sí, cartílago, porque es blandito. Es un hueso plano. Ah, bueno. Bueno, estamos para aprender. Es un hueso plano. Este se divide en 13 secciones, perdón. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿En cuántas partes se divide? ¿Cómo se llaman? No. En la parte superior tenemos lo que se llama el manubrio. ¿Sí? Después, en la parte central sería el cuerpo. Y en la puntita inferior se llama apófisis sifoides. ¿Sí? Sí, profe. Bien. La pelvis. ¿Qué es la pelvis? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos la pelvis? Y es la parte que forma la cintura, la parte baja del cuerpo humano. Claro, es una estructura ósea con una formita de cuenco, que eso soporta en nuestra columna. Y es el punto de unión ¿de qué? De las extremidades inferiores. ¿Sí? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos extremidades inferiores? A las piernas. ¿Por qué estaría compuesto? Bien. Como el fémur, lo que es la parte de la cadera, los huesos de los pies, como son... Ay, ya me olvidé. Bien. Y con respecto al sistema óseo, ¿qué huesos serían de las extremidades inferiores? Tarso, metatarso, lo que es la parte del pie. Lo que es la parte de la rodilla. La rótula Las rótulas, sí. La tibia. también. Bien. Y uno que es el más importante, que lo nombramos siempre, el fémur, que es el hueso más largo que tenemos en el muslo.
Sí. Se me estaban olvidando del más importante. No vale. Bueno, como también dijimos, los metatarsianos, los calcáneos, las falanges. Bien. Y con respecto a las extremidades superiores, Húmero, cúbito, radio y metacarpo. y te pregunto, la clavícula, el omóplato, el húmero, ¿no forma parte de las extremidades superiores? Sí, también Sí, sí. también. También. Bien, hoy tenemos brazo, antebrazo, mano, y ahí cada hueso, la escápula, el húmero, el radio, el cúbito, la falange, ¿sí? Si yo les digo, a ver, los metacarpianos, ¿en qué parte de las extremidades superiores lo podemos encontrar? En la mano. En la mano. Muy bien. ¿El radio? ¿En dónde? En el brazo, en lo que es la parte En el superior del brazo. brazo. ¿A qué hacemos referencia con brazo? Cuando nosotros estiramos el brazo, si nosotros estiramos el pulgar para arriba, el hueso que corre por arriba, ese vendría a ser el radio y el de abajo, el cúbito. Cuando decimos brazo, hacemos referencia desde el hombro. Bueno, Esto es el brazo. Esto del antebrazo. es el antebrazo. No es del brazo en sí. Sí, es mal expresado, perdón. Está mal expresado. Es del antebrazo. Bien, entonces tenemos brazo, antebrazo y mano. ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar cartílagos? El más común. ¿Me revisa? ¿Cómo? En la nariz. En la nariz. En la nariz es lo más común, es cartílago. Los cartílagos se encuentran en los extremos de los huesos. ¿Para qué sirven? Sirve como amortiguación. ¿Para qué? Para que un hueso no choque con otro, evitando que el desgaste de los mismos. Y son estructuras como son flexibles y gruesas. ¿Sí? Y estas Hacen de estructuras, soporte, digamos. perdón, Que ¿puedo vienen a ser corregir? de soporte. Vienen a ser de soporte, digamos, entre los dos huesos. Exacto. Como dije antes, si no hubiese el cartílago, los huesos empiezan a chocar entre sí. Entonces genera un desgaste. ¿Bien? Y después tenemos lo que es ligamentos. ¿A qué hace referencia cuando decimos ligamento? ¿Qué es? Es un ¿sí? Es un tejido Sirven. fibroso. Perdón, profe, perdón. Sí, no, está bien. Entonces decimos que es un tejido fibroso, resistente, elástico, que une los huesos entre sí. Sin eso los huesos se separarían. Entonces son fibrosos, dijimos, resistentes, elásticos, que unen los huesos entre sí en los puntos de rotación
¿qué serían qué? ¿A qué referimos los puntos de rotación? Las articulaciones. En las articulaciones. Muy bien. Y nos quedaría ver tendones. Tendones. ¿Qué son los tendones? Tejido conectivo fibroso. Un tejido fibroso, también grueso y elástico, que une ¿qué? Conectivo. Los músculos del hueso. Bien. Para posibilitar el movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? ¿Voluntario o involuntario? Voluntario. Voluntario. Bien, me encanta. Ahora vamos a darle un repaso así rápido al sistema tegumentario. ¿Sí? Así podemos avanzar. ¿Cuál es, a qué hacemos referencia cuando decimos piel? Al sistema tegumentario humano. Es la capa de tejido entre el cuerpo y el ambiente externo, que su función es protegernos, regular la temperatura, absorción de impactos, de golpes, balancear el agua. ¿Qué más? Sobre todo, ¿qué es? Protegernos. ¿Sí? Más que nada de agentes externos. La capa de la piel tiene 3 capas: epidermis, dermis y tejido subcutáneo. La epidermis, ¿cuál sería? ¿Qué capa sería de la piel, la epidermis? La primera, la que podemos tocar. Arriba. Claro, la capa externa. ¿Sí? La dermis sería la segunda capa de la piel interna, que en esa capa tenemos los vasos sanguíneos y los nervios. Y luego, en tercer lugar, viene el tejido subcutáneo o la hipodermis. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ustedes me habían dicho que habían visto sistema digestivo, respiratorio, cardiovascular, si no me equivoco, y me parece que era endocrino. No, el sistema endocrino ¿No? no lo vimos, profe. No. Vimos el digestivo, el respiratorio y el cardiovascular, nada más, los 3 esos. El endocrino no. Bien. Lo vamos a hacer medio, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, así podemos avanzar. ¿Sí? Perdón. Me está revisando que a una compañera le surgió un parto y tuvo que retirarse. Dijimos que íbamos a ver el sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema de glándulas que produce sustancias llamadas hormonas, ¿sí? Las cuales regulan la actividad y funciones del cuerpo. ¿Sí?
este sistema tiene varios componentes. Por ejemplo, el páncreas. ¿Alguien sabe qué es el páncreas? ¿O dónde está ubicado? Abajo del hígado. Bien, este es el órgano, diría, uno de los órganos claves de este sistema, porque su función es secretarle la hormona de la insulina. ¿Sí? ¿Qué es la insulina? Es esta hormona producida por el páncreas que se usa como fármaco para ¿qué? Para regular el... Para las personas diabéticas. Bien. Después tenemos en el sistema endocrino las glándulas suprarrenales. ¿Estas qué hacen? Estas glándulas. Secretar adrenalina, que también la podemos llamar epinefrina. el cortisol. Entonces, ¿qué es la adrenalina? Es una hormona producida por el cuerpo, que también se emplea como medicamento. ¿Para qué? Para dilatar las vías respiratorias. Y también lo utilizamos a la adrenalina para aliviar las reacciones alérgicas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí. Yo igual estoy terminando de armar el dossier, les pido 1000 disculpas que no se los envié todavía, pero es mucho y me está llevando mucho tiempo. Les pido 1000 disculpas. Seguramente voy a enviarles por ahora la mitad, si no se me enojan. No, está bien, profe. Va a estar todo... Está bien, profe. Va a estar todo esto y un par de temas más que vamos a tener para 2, 3 clases más seguro. ¿Sí? ¿Saben por qué quiero terminar con esto? Porque quiero arrancar con signos vitales. ¿Bien? ¿Les parece? Sí. Está bien, profe. Bien. Vamos a ir entonces con signos vitales. Quiero saber si alguno saben cuáles son los signos vitales. La tensión arterial, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Hay una que no me acuerdo. Bien. Entonces, tenemos como signos vitales el pulso, la presión arterial, respiratoria. ¿Cuál más? Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Y muchas veces no son en realidad signos vitales, pero lo toman como signos vitales a la oximetría de pulso, a la piel y a las pupilas. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los signos vitales? Son señales de lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí incluimos el pulso, la respiración, el color, la temperatura, las pupilas, la presión arterial. ¿Qué es el pulso? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos es el pulso? ¿Tiene pulso?
A los latidos rítmicos. Perdón, ¿sí? Uy. Es la Entonces, cantidad de veces que late en un minuto. claro, son los latidos rítmicos que percibe cuando el corazón bombea la sangre a las arterias. En cambio, la frecuencia del pulso ahí sería así el número de latidos en el pulso por minuto. ¿Sí? Esa frecuencia de pulso varía de un paciente a otro. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma frecuencia de pulso, porque puede afectar la edad, ¿sí? Si una persona recién terminó de hacer un ejercicio físico, la frecuencia del pulso no va a ser igual que la mía, ¿sí? Si una persona utiliza fármacos, su frecuencia de pulso también cambia. Las condiciones físicas, ¿sí? La frecuencia normal para un adulto en reposo, ¿alguien sabe cuánto es? La frecuencia normal para una persona adulta es de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando esta frecuencia de pulso supera los 100 latidos por minuto, decimos que tiene una frecuencia alta. ¿Sí? Mientras que si los latidos son menores a 60 latidos por minuto, nos hacemos referencia a qué? A que es baja. Entonces, cuando una persona, el pulso es mayor a 100 latidos por minuto, nosotros decimos que tiene una taquicardia. Entonces, cuando el pulso es menor a 60 latidos por minuto, hacemos referencia a que es una Bradicardia. Bradicardia. Bien. Ustedes díganme si yo voy muy rápido, si se entiende, pues yo necesito que ustedes lo entiendan, rápido y simple. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando la frecuencia es baja, tenemos la bradicardia. En un atleta, ¿sí? La mayoría de las veces suelen tener una frecuencia de pulso mucho más baja de lo que nosotros estamos acostumbrados. Puede llegar a tener entre 40 a 50 latidos por minuto. ¿Sí? Esta frecuencia, a pesar de que sea baja, no indica que su estado de salud está deficiente, que tiene algún problema. ¿Sí? Por eso muchas veces el tema del interrogatorio al paciente es crucial. Porque si yo le tomo el pulso a un paciente y veo que tiene 40 latidos por minuto, me puedo llegar a desesperar. Pero resulta que el paciente es un atleta que hace media hora dejó de correr una maratón, y sí, es normal que tenga esa frecuencia de pulso. ¿Sí? También es normal que la frecuencia oscile entre 100, 140 latidos por minuto, ¿sí? Ya si es mayor a 150 latidos por minuto, después de tomarle varias veces, ¿sí? Varias veces la atención, ahí se considera que es
es un signo grave. O sea, si yo tomo la tensión varias veces y varias veces me dio 150 latidos por minuto o menos de 60, 50 latidos por minuto, ahí sí ya estamos ante un paciente que vamos a decir grave. Ahí está, me dan mi pierna. ¿Sí? Entonces, en ese caso es traslado rápido, si es que están como paramédico, como auxiliar de paramédico, o atención inmediata si están dentro de la clínica. ¿Sí? Las frecuencias normales del pulso varían tanto en un adulto como en un lactante como en un niño. ¿Sí? En los adultos entonces dijimos que la frecuencia normal del pulso era de 60 a 100 latidos por minuto, siempre hablando en reposo. Pero, por ejemplo, en los adolescentes ya va cambiando la situación. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Debe ser mis auriculares, hace de antes que me están funcionando mal, me hacen una interferencia. Bueno, entonces dijimos que en los adultos de 60 a 100 latidos por minuto. Por ejemplo, en un recién nacido es normal que tenga una frecuencia de pulso de 120 a 160 latidos por minuto. ¿Sí? Yo todo esto igual Sí, profe. se los voy poniendo todo en el dossier, así que quédense tranquilos. Después, el lactante, o sea, recién nacido nos hacemos referencia desde su nacimiento hasta el año de vida. ¿Sí? También otros lo llaman lactantes. El lactante puede ir desde los 0 meses hasta los 12 meses de edad. Porque a medida que el niño va creciendo, sus frecuencias de pulso van disminuyendo. A los 12 meses de edad, su frecuencia ya está un poco más regulada y va desde 80 a 140 latidos por minuto. ¿Sí? Después tenemos lo que llamamos lactantes mayores o lactante mayor, que va desde 1 año hasta los 3 años aproximadamente. Ahí su frecuencia también va variando y cambia desde 80 a 130 latidos por minuto. ¿Sí? Y después tenemos los preescolares, que van de los 3 años a los 5, que sería la edad de que empieza el jardín. Ahí ya vamos de 80 pulsaciones a 120 por minuto. ¿No ves que ahí ya nos vamos acercando cada vez más a la frecuencia normal del adulto? Por eso hay que tenerlo en cuenta, porque no va a ser lo mismo cuando vos le tomes la frecuencia a un niño que a un adulto. Y si nosotros solamente tenemos de referencia de que un adulto lo normal es 60, 100, va a decir que acá pasa algo, cuando no lo está pasando. ¿Sí? El niño en edad escolar va desde los 6 a los 10 años aproximadamente, y ahí tenemos 70 a 110 latidos por minuto. De ahí ya saltamos a lo que es Eso sería a partir de los 8 o 9 años. edad escolar, llamamos desde los 6 años hasta los 10. Entonces, edad escolar desde los 6 años hasta los 10
tienen una de 70 a 110 latidos por minuto. Y después ya pasamos a lo que es adolescentes. El adolescente va desde los 11 años hasta los 18. Y acá ya nos acercamos a la frecuencia normal de un adulto prácticamente, porque varía entre 60 a 105 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me va entendiendo? Sí. ¿O les mezclé mucho? Ustedes díganme, si hay que rebobinar, rebobinamos. Yo quiero que lo entiendan. ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Después tenemos lo que es la calidad del pulso. Que hacemos referencia con qué a esto de la calidad del pulso. Al ritmo y a la fuerza del pulso. ¿Sí? ¿A qué nos hacemos referencia con la con el ritmo del pulso? Es la regularidad. ¿Sí? La regularidad cuando los intervalos, o sea, contando los intervalos de los latidos, que sean constantes, regular. Si esos latidos no son regular, tendríamos un ritmo irregular. ¿Sí? Cuando esos intervalos, entonces, son constantes, ritmo regular. Cuando esos latidos no son constantes, ¿y qué tenés? Por ejemplo, sería irregular. ¿Bien? Sí. Bien. Todo esto, nunca se olviden que lo tienen que documentar. Se debe informar y documentar, siempre. ¿Sí? Después tenemos lo que es la fuerza del pulso. ¿Sí? Que se refiere a la presión de la onda del pulso cuando la arteria se expande. Esta fuerza puede ser débil o puede ser fuerte. En condiciones normales, entonces, el pulso se debe sentir como si una ola pasara por debajo de las yemas de nuestros dedos. Si ustedes se ponen y se toman, van a sentir como va corriendo. ¿Sí? Entonces, cuando el pulso se siente muy débil, que apenas lo perciben con sus dedos, decimos que el paciente tiene un pulso filiforme. ¿Sí? ¿Dónde podemos nosotros medir el pulso? ¿Dónde es lo más normal que nosotros medimos el pulso? El pulso La mano. En la radial, muñeca o en la carótida. Bien, ¿el radial o en la carótida? el ¿Dónde radial,
¿Y dónde más podemos medir el pulso? Femoral, propídeo. Bien, Femoral. hay muchísimas partes del cuerpo donde podemos medir el pulso. ¿Sí? Vamos a suponer que hubo un accidente de En la tránsito. muñeca. Claro. Vamos a suponer que hubo un accidente de tránsito y hubo una amputación de ambos brazos. ¿A dónde se van ustedes a medir el pulso? Porque estamos porque estamos acostumbrados a medirlos En el aquí. popliteo. Claro, pero tenemos que saber que hay otras partes del cuerpo donde lo podemos medir con total facilidad también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a medir el pulso? Para terminar con esto ahora y poder seguir con lo demás de signos vitales, pues no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Cómo medimos el pulso? Yo voy a medir el pulso con este, No, porque ahí tenemos pulso. porque tiene pulso propio. Bien. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo calculamos? Latidos por minuto. ¿Cuántos latidos por minuto? Y si vos vas a dar un minuto midiendo los latidos, ¿no? Por minuto. Si vos estás en una situación donde no tenés un minuto para medir el pulso, lo podemos tomar por 30 segundos. Esos 30 segundos, según la cantidad de pulsaciones que te dio, lo multiplicamos por 2. Porque va a haber situaciones en que no te podés tomar el tiempo de decir, bueno, estoy un minuto porque el paciente se está muriendo. Lo tomamos por 30 segundos o lo tomamos por 15 segundos y lo multiplicamos. ¿Sí? Si es un control de rutina, lo podés hacer durante un minuto, no pasa nada. Pero si es una situación de gravedad, tenemos que facilitarnos las cosas. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda hasta ahora? Tenemos 5 minutos para charlar de lo que vimos hasta ahora. ¿Alguien? ¿Alguien quiere hablar? ¿Nadie? En un adulto mayor igual es un poco más alta que el normal también, ¿no? Por la edad. Perdón, Mati, pero no te escucho bien. Y, profe, ¿cuál En un sería adulto- lo que más conviene del pulso? ¿El pulso cubital, carotideo o el pulso radial? Eso, o sea, lo más simple y lo más rápido es el radial. Y lo tenés que... Pero eso va a depender también de la facilidad con que vos lo hagas. O sea, el pulso vos lo podés medir en cualquier lugar, cualquier parte. Después vamos a ir viendo cómo va variando las pulsaciones según el lugar que lo midamos. ¿Sí? Y Nati, no sé si te entendí mal lo que dijiste, pero sí creo que me preguntaste algo, si variaba el pulso en una persona adicta o algo así. Una persona muy mayor también tiene otro ritmo, son más altos. Sí, totalmente, totalmente. Por eso, antes que nada, va todo el tema de interrogatorios. ¿Sí? Hay personas que tienen un ritmo más alto de lo que nosotros llamamos normal. Y para ellos es normal. Es como la presión arterial. O la tensión arterial, como la quieran llamar. No va a ser lo mismo que manejo yo que lo que maneja alguno de ustedes. ¿Sí? Va variando. Entonces, primero el interrogatorio,
saber si regularmente le hacen este tipo de mediciones, con qué frecuencia, cuál es lo normal que ellos manejan, para nosotros poder después calcularlo. ¿Sí? Ojalá que les haya quedado claro. Voy a tratar de enviarles este material para que ya lo tengan por fin de una vez, para que ustedes lo vayan leyendo. ¿Sí? Necesito terminarlo lo más rápido posible. Y les quiero preguntar que si alguno no le corrigió el trabajo práctico, que por favor me escriba, hoy tengo tantos mensajes, tantos, creo que se los corregí a todos, pero por las dudas, si es que me faltó alguno, quiero que me hagan un mensajito y me lo recuerden, por favor. ¿Sí? Bueno, espero que a todos les haya gustado, que todos hayan comprendido, y nos vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, que tengan una Profe, semana excelente. ¿va a dejar trabajo práctico? Sí, María, ¿cómo? Melina, perdón, María, le dije. ¿Va a dejar trabajo práctico? Creería que sí. Vamos a ver cómo venimos. Dame hasta mañana y cualquier cosa te aviso en el grupo. ¿Sí? Bueno, chicos, nos Bueno, seguimos dele, comunicando por el grupo. Bien. Y cualquier cosa, me escriben, sabe que yo les voy a responder cuando pueda, ¿no? Bien. Sí, hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.